Juan Carlos Contreras, orientador psicológico en jóvenes con conductas de riesgo. Bien, Juan Carlos, entonces, a ver, la pregunta que te hago es, ¿cómo nosotros identificamos o cuáles son los signos que nos da un posible suicida para darnos cuenta que va a cometer un suicidio, ¿no? Primero había que contextualizar. El pensamiento suicida, la intención suicida forma parte de cuadros clínicos. ¿Qué cuadros clínicos forman parte? La depresión mayor, y un trastorno grave de personalidad y algunas dolencias emocionales. O sea, no es un síntoma que está aislado de un espectro clínico. Ya. Está muy vinculado a la depresión, totalmente, ¿no? Usted sabe que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 a 29 años. ¿Y por qué 15 años? Es una buena pregunta, ¿no? Hay un estudioso que se llama Erik Erikson. Él hizo un poco el trabajo de analizar las etapas de desarrollo. Y él fijó que en la etapa de la adolescencia hay una denominación interesante que le llamó identidad versus confusión de roles. O sea, el gran problema del adolescente es definir un poco su identidad. Es una etapa decisiva. Y si ahí se suman pérdidas o situaciones muy fuertes, es muy probable que tenga una disposición muy alta al suicidio. Fíjese que son jóvenes, el gran porcentaje. La pregunta es, si a eso le sumas una identidad en construcción más un cuadro clínico incipiente, es un dúo muy peligroso. Fíjese, ¿cuáles son los síntomas que los papás tienen que estar un poco alertas cuando ven un chico que probablemente tenga algún riesgo? Alguna intención, ¿no? El primer síntoma, fíjese, es que hay un cambio drástico en el comportamiento. Los amigos, los gustos, los intereses varían. Y eso no es algo fácil de identificar, sobre todo cuando los parientes o los padres están un poco desvinculados de los hijos. ¿Cómo saber si cambió de música? ¿Escucha música alegre o escucha música dark, música oscura, música gótica? ¿Qué le pasa al chico? Entonces el padre no está al tanto de eso y le va a parecer un dato banal. Pero hay papás que sí están pendientes. La otra cosa es la famosa despedida. Como le comenté la vez pasada, el suicidio es un acto planificado, intencional y se consume en base a una decisión tomada, no es algo de un momento de arranque. Entonces, el adolescente o el joven no es que se despida explícitamente, pero manda señales. Pregunta por la muerte, pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no estaría? Como que va pulseando un poco la respuesta a la reacción de los padres. Ordena su vida, algunas cosas, comienza a regalar cosas, visitar personas que nunca ha visto. Entonces, esos datos no son tan obvios de captar. Otra corte importante también que hay que estar presente es el humor depresivo. Las funciones vitales como dormir, comer, se ven afectados en primer lugar. Es lo primero que uno tiene que ver. No duerme, pierde el apetito y la pérdida de vitalidad por las cosas que hacía. La depresión siempre se acompaña de eso, pero el suicidio siempre está muy afinado a ese tipo de dolencia emocional. Cuando una persona está demasiado triste y ya no suena... Hablando es que tiene mucho que ver también todas las vivencias del año pasado, ¿no, Juan Carlos? Todos los cambios que hemos vivido, la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún trabajo. Y a veces pasa por la mente de repente de algunos de optar por quitarse la vida, que sería la mejor solución o evitar tantos problemas, tanta carga que tiene, de repente es cabeza de familia, no le alcanza el dinero, o tiene problemas quizás con la pareja, o tiene problemas en la familia, tiene problemas con el esposo. Entonces dice, pero si tengo tantos problemas, ¿qué hago acá, no? ¿Por qué seguir acá si es que lo único que tengo, que me rodea son problemas, más no soluciones ni nada bueno? Fíjese, los motivos por qué la gente joven, sobre todo, se quita la vida primero hay indicios de un problema mental, la depresión en sus formas, en sus diversas formas. La segunda son problemas de pareja, problemas sentimentales. Tercero en el ranking son los problemas con los padres. Cuarto ya viene la pérdida, trabajo, pareja, un ser querido, que es obvio. Quinto, sexto, el tema económico, y ahí la fila es extensa. Lo que quiero dar a entender es que, fíjese, el componente emocional está, ¿no?, en el segundo nivel. O sea, algo sucede en el chico para que tome una decisión tan drástica. Usted me hizo el comentario que me hizo pensar, ¿no? ¿Es un tema de cobardes o de valientes?
Valiente porque no cualquiera se quita la vida. Eso, ¿no? Yo escucho mucho que dicen, qué valiente para quitarse la vida o qué cobarde para no afrontar los problemas que tiene. Ahora, fíjese, no sé si esto no va a entender el público, porque la idea es un poco profundizar el tema. El estereotipo o la creencia común es pensar que alguien que se suicida puede tener una o dos razones, pero cada suicidio tiene una razón muy particular, muy genérica, original y propia. Le quiero contar el caso, por ejemplo, todo el mundo conoce a este actor, Robin Williams, ¿no? Entonces, que en el 2014 se suicidó. Y en realidad, y hay algo bien cierto, porque yo me quedé sorprendida cuando me enteré de que se había suicidado el actor, porque, o sea, caras vemos, corazones no sabemos, y no sabemos qué es lo que tenía por dentro. Y todos dicen, pero tenía dinero, era muy famoso, pero entonces, ¿qué le faltaba a él? ¿O qué le falta? Porque pasan no solamente en las mejores familias, en las personas muy adineradas, en las personas que tienen todo, pero ¿qué pasa por dentro si es que tienen supuestamente todo para optar por suicidarse, no? Mire, en el caso de Robin Williams, hace poco la viuda dio una entrevista. Él falleció en el 2014, él se suicidó en el 2014. El 2015 ella comenta que él tenía una enfermedad muy particular, era una degeneración cerebral muy atípica, con pronóstico reservado, o sea que ya no tenía esa solución. Él en su casa en California se ahorca con su correa, se estrangula, se ahorca. La esposa dice, él no podía soportar el hecho de perder la memoria. Lo que pasa es que esa enfermedad tenía mucha similitud con el Alzheimer o el Parkinson. O sea, iba a ir perdiendo progresivamente las funciones cerebrales. Imagínense, ya no podía hacer reír a la gente ni hacer películas. ¿Se da cuenta? Se decía que estaba deprimido, pero sí, el consumo de drogas, alcohol en una época, pero lo que desencadenó fue una enfermedad terminal, una enfermedad grave, sin solución médica. ¿Y por qué cuento el caso de Robin Williams? Porque eso nos hace pensar que no hay una causa universal. Y creo que ahí es el pleito de los psicoanalistas con los psicólogos y con los psiquiatras. La ciencia intenta siempre buscar, ¿no?, un factor, un conjunto de factores predominantes. Y los psicoanalistas somos empeñados en decir que la causa es muy particular, muy única, y que es imposible tratar de clasificarla como pretende la ciencia. O sea que ni el consumo de alcohol, ni las drogas, ni la fama no era un tema. El tema era que él no podía tolerar la enfermedad física que imposiblemente no lo iba a dejar inhabilitado para su carrera de comediante. Y es un poco extraño, ¿no? Porque si lo vemos de la parte externa, decimos, pero no es tan grave como para llegar a suicidarse, ¿no? Yo que de repente tengo, o si nos ponemos en la otra parte, yo que de repente no tengo a mi papá, perdí a mi mamá, o me falta el dinero, no me suicido, y él por tener esta enfermedad que aún no estaba 100% desarrollada, así es, opta por suicidarse. Fíjese, que yo conté una anécdota. Tenía un peluquero que me cortaba el cabello y un día lo veo después de muchos años y estaba sin pierna. Trabajaba con su muleta. Y cuando lo vi le pregunté, ¿qué pasó? Bueno, diabetes, usted sabe, seguía hablando. Otra persona se hubiera suicidado por perder un miembro, o por quedar paralítico, o por... Se da cuenta que el factor... Pero es que no todos somos, no todos tomamos ese problema, si lo ponemos así, que pierde una parte del cuerpo de la misma manera, ¿no? Otros se deprimen, otros simplemente se echan al abandono y otros simplemente, usan eso como para avanzar y seguir, ¿no? Pedro Suárez Vértiz ya no puede cantar, pero está componiendo, está haciendo música con los recursos que él tiene. Buscó el lado positivo. Correcto, buscó un camino alternativo. Entonces es una buena su pregunta, porque usted se da cuenta que el factor externo sea trágico no significa que la respuesta del sujeto tenga que tener la misma consonancia. Ese es el punto, el diamante del psicoanálisis. Decir, oye, la respuesta es distinta, por tanto, el factor externo no es igual para todos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Buscar la respuesta original. ¿Por qué el sujeto decide algo tan original, tan distinto, y otro simplemente se deja llevar por la enfermedad o X motivo? Hay el caso, le iba a mencionar, sí lo comentamos la vez pasada, ¿no?, de este escritor famoso que también se suicida. En el baño. Ah, no, Arguedas. Este es japonés, Yukio Mishima. Ya. Sí, seguro lo han leído. Él se hace el harakiri, el 72, si no me equivoco. Bien, él tiene una homosexualidad que
que le causaba dificultades. En aquella época todavía no estamos en los tiempos de ahora, ¿no? Y por ejemplo, y el tema de su país y el tema de su identidad sexual fueron para ellos detonantes. No fue la depresión, no fue un cuadro clínico, ¿me dejo entender? O sea, cada persona es una novela y una historia diferente. Este escritor muy bueno decía, el ser humano no está hecho de moléculas, está hecho de historias. ¿Qué significa eso? Que cada historia es distinta. Y lo que debe ser un profesional de salud mental, psicólogo, terapeuta, psicoanalista, es entender cómo cada sujeto va a construir su historia. Y ahí está el secreto de por qué sufre, pienso yo, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo en psicoanálisis o en terapia también. Mucha gente que quiere profundizar estos temas. A ver, entonces no todas las personas tomamos los problemas que vienen a nuestra vida, porque nuestra vida va a estar llena de problemas siempre, ¿no? Todo puede llegar, perder la casa, perder el trabajo o qué sé yo. Entonces hay que saber cómo tomarlo de la mejor manera y no optar por el suicidio. Pero a ver, ¿cómo es que nosotros, como padres, si hablamos de adolescentes, porque mencionaste que a partir de los 15 años hay posibilidad de que opten por el suicidio? ¿Cómo es como padres debemos de actuar y darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a mi hijo? Porque eso podemos preguntarnos, ¿qué es lo que le faltó a mi hijo para que opte para quitarse la vida? ¿No? ¿Qué hice mal? Y pasa que nos echamos la culpa también, ¿no? La culpa y el silencio. Luego vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué queda después de que la persona se suicida? Fíjese, los psicólogos hablamos un montón del tema de la comunicación. Es un tema gastado, ¿no? Claro. Y yo no vengo acá a aburrirte ni a aburrir a tu público. Pero, a ver, fíjense, usted póngase en el lugar de un chico de 14, 15 años. Para poder hablar de su intimidad, ¿qué requiere del otro lado? Sí, confianza. Capacidad de escuchar, confianza. Si el padre va a minimizar su experiencia, va a juzgarlo, va a insultarlo, ¿con qué confianza le cuento mis cosas? ¿a quién va a ir a contarle? A los amigos. A quien está igual que él o peor que él, más desorientados. Por esa razón, fíjese, la confianza es un tema radical en la comunicación de padres a hijos. Los padres han pasado de una posición de ceder autoridad a intentar ser amigos de sus hijos, que es un poco el lugar ahora. Usted sabe que los psicólogos hablan de la declinación de la función paternal. ¿Qué quiere decir? Que el papá, si antes los hijos tenían miedo de los padres, ahora los papás tenían miedo de sus hijos. Pasa, ¿no? Ejercer la autoridad es un tema. Negocian, se hacen amigos de sus hijos y creen que ese es el canal. Ahí creo que se está cometiendo un error. ¿Por qué, doctor? Porque tú no puedes ser amigo de tu hijo. Tú puedes tener una relación amistosa con tu hijo. Pero no amigo. ¿Por qué? Porque en el amigo no hay autoridad. Está en un trato simétrico. Y es que a veces, y ahí tienen mucha razón, porque a veces se pasa la barrera de la autoridad como papá y se confunde y ya no existe el respeto, ¿no? O darle el lugar que le corresponde, que es mi papá, y bueno, de alguna u otra manera me tiene confianza, le puedo contar mis cosas, pero tengo que respetar también. Los límites. Límites. La segunda cosa equivocada, se piensa que ejercer autoridad es tener mal genio, mal carácter o carácter fuerte. No necesariamente, no necesariamente. Es ser consecuente con los límites que pones en tu casa. Puedes hablar alto, bajito, tener tamaño chiquito, grande, pero si tú eres consecuente, te mantienes en una regla, el chico sabe que vas a cumplir sí o sí. Cosa que ahora la gente no. Los padres son demasiado flexibles. Claro. Entonces, en ese contexto, fíjese, el hijo ya no se siente muy apoyado en un padre. Busca otro tipo de referente a quien contarle. ¿Me sigue? Porque antiguamente el papá, de alguna manera, era el soporte de autoridad a quien finalmente tenía que rendir cuentas. Papá, esta chica me ha dejado. A ver, ¿qué hiciste? No sé qué, no sé cuánto. Pero ahora, los jóvenes, ¿a dónde van? Mire, en la universidad, yo soy profesor en San Martín, hay dos temas que no se conversan entre jóvenes, ni de religión ni de política. Sí, me va a disculpar, yo sé que tal vez esta opinión puede ser controversial. Sí y no, tal vez en otro tipo de universidades, en fin, no lo sé. Porque no son temas de agenda, salvo después de la marcha. Claro, que es uno de los eso temas fue lo que todos. de alguna manera fue un renacer, ¿no? Pero antes de eso son temas que no vienen al caso. Entonces es una generación que no cree mucho en cosas, ni Dios, las utopías socialistas ya fueron, algún referente político ni hablar. ¿De dónde se agarran? Entonces esta es la sociedad del individualismo y de la imagen. Por tanto, la depresión es más predispuesta. Porque fíjese usted,
con una pena y un dolor, de uno no se agarra, de Dios, si es creyente. Pero si soy solo yo y yo, cargo solo esa mochila. No sé si comentarlo o no, mire. Creo que el tema del suicidio tiene que ver con un tema con el dolor. Y había un teólogo, déjenme recordar el nombre, es medio complicado, el señor habla, escribe, pero él decía algo así, para traducirlo, que entre el psicoanálisis y la teología hay un punto de coincidencia. ¿Cuál es ese punto de coincidencia? Porque la religión y la ciencia siempre han tenido discrepancia. El psicoanálisis dice que el dolor es parte de una elección inconsciente. Uno elige de alguna manera estar en esa situación. Y la religión católica, que la cruz que cada sujeto carga es a medida de lo que puedes cargar. O sea, Dios no te puede dar una carga que no estés en la capacidad de cargar. Que sientas que no la puedes cargar es diferente. Fíjese, entre dos orientaciones totalmente antagónicas hay una coincidencia. O sea, que el dolor que te toca vivir y soportar es soportable. Porque es el dolor que uno lo genera. Y es el dolor que uno puede soportar porque ¿de dónde partió? De uno mismo. Claro. No está alejado, no sé si me entiende. Entonces, no se puede justificar que el dolor sea el elemento crucial. Hay algo más, creo yo, para que alguien opte por suicidarse. Porque todas las personas que hemos sufrido no está en nuestra agenda radical, digámoslo así, por ser... Optar por suicidarnos o quitarnos la vida, correcto, ¿no? No está como una alternativa. Yo escuché hace un tiempo atrás, ¿se acuerda de ese programa antiguo? Usted es joven, ¿no? El hermano Pablo. Sí, claro que me acuerdo. Y él cuenta el caso en Estados Unidos de un sujeto que estaba en un edificio y que quería suicidarse. Y mandan a un pastor que era experto en trabajar con personas que quieren suicidarse. Sube el pastor, los dos se sientan al lado de la ventana y conversan, entonces todo el mundo del equipo, el bombero, está haciendo su trabajo. Claro. Y lo extraño era que demoraba mucho tiempo. Y de pronto, en un momento u otro, los dos se lanzan de la mano. Lo que le estoy contando es cierto, eso no es una metáfora, no es un invento. ¿Ocurrió de verdad? Ocurrió de verdad. ¿Qué pasó? ¿Quién convenció a quién? Claro. Porque el padre supuestamente fue a hacer... Iba para... ¿Por qué le cuento esto? Usted dirá, porque no se saben los motivos. ¿Qué cosa conversaron? Llegó para ayudar y al final se suicidó con el... Después, posteriormente, de esta historia interesante, un colega mío, muy inteligente, decía, mira, si alguien trabaja con personas suicidas, o sea, el profesional, debe tener un tema con la muerte también. Por algo nuestro interés con ese tipo de pacientes. O sea, que no hay una distancia entre la patología que yo elijo trabajar con las cosas que yo también llevo en lo personal. Y creo que ahí hubo algo con este padre, o sacerdote, o pastor evangélico. Mire, las cosas que deparan la vida. Y nunca se supo entonces el motivo por el cual... Y lo habrá tenido... Es que qué raro, ¿no? Y deja una incógnita grande porque... O sea, ¿quién convenció a quién, no? Y también, o sea, si ya había llegado ya pensando en suicidarse o no, o si lo tenía pensado ya hace tiempo. El suicidio es un misterio. Es un conjunto de factores, pero no deja de ser un misterio. Si usted me permite, cuando se habla de planificación, porque volviendo un poco al punto preventivo, los papás tienen que estar muy alertas, sobre todo cuando los hijos comienzan a preguntar, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué pasaría si mi hermano no estuviera? O sea, ni siquiera ellos se ponen como ausente. Están como sondeando un poco. Como hablando en tercera persona, ¿no? Sí, es muy típico. ¿Qué pasa? Hay papás que tienen muy desarrollado esa intuición y dicen, acá pasa algo. Y hay papás que tienen la negación, que a pesar que lo perciben, se dan cuenta. Pero no hacen caso. No lo quieren ver, no lo quieren, no. Está hablando simplemente, así son los muchachos, cada cosa, cada locura que se les ocurre. ¿Cuál es el problema con las familias? Una es la confianza y otra cosa es la actitud de negación frente al problema. Porque se ha visto que esas familias que tienen negación es la que más, digamos, les pasa cosas con sus hijos porque no actúan, no intervienen en el momento en que la cosa se está dando. Y ese es el error que cometen los padres o ¿por qué ahora, si es que usted mencionó, hay tipos de padres que
tienen la intuición muy despierta, activa, y se dan cuenta, bueno, mi hijo no está comportándose igual, algo tiene, voy a conversar con él. Los padres, como usted lo mencionó, que sí se dan cuenta de las intenciones, pero se hacen los ciegos o los mudos. Mire, ¿Por qué hacen eso? Se lo voy a traducir en una frase bien cortita, ¿no? Un papá decía, ¿no? Un papá joven decía a su hijo, yo te voy a dar lo que yo no recibí. ¿Y por qué pensar que él necesita eso que él no recibió? ¿Por qué pensar el hijo como un espejo de uno? Creo que ese es el problema profundo de los papás, de algunos papás, que asumen que la historia que ellos tuvieron es la misma historia que puede pasar con sus hijos. Usted sabe que debajo de una norma hay un miedo. Y esto hay que entenderlo bien. Le cuento el caso de una persona, rapidito nomás. Le decía a su hijo, cuando era chiquito, a las 6 de la tarde, vivo o muerto te quiero en mi casa. Y él sabía que tenía que estar a las 6, porque si no, en esa época... Katana. Así, y ahora ya no se puede hablar de eso. El tipo creció, se hizo mi paciente y le dijo un día con copa, papá, y eres medio chiflado, ¿por qué te empeñaste? Porque el barrio era peligroso, porque tenía que estudiar las mejores racionalizaciones, como dicen los psicoanalistas. Y como el padre estaba en copas, le hace la confesión, ya de viejo, ya el tipo era adulto. Le dice, lo que pasa es que yo me perdí de noche. Era un hombre de provincia del campo, salió a recoger leña, ese día no salió la luna, era chiquito, los niños trabajaban en el campo, 6, 7 años, y se perdió. Salieron a buscarlo y lo encontraron llorando, abrazó a un árbol. De noche. Pero ahí entonces el papá reflejaba su miedo con su hijo. Correcto. Pero ¿cómo transmite el miedo? A partir de una norma. Él no dice, oye, yo tengo miedo a la noche y por eso no quiero que salgas de noche. No es un papá psicoanalizado. Él dice, no, el barrio es peligroso, tienes que estudiar, estoy formando tu carácter, no te combinen esas amistades. Y el padre tiene una convicción que lo que está actuando está bien. Pero fíjese que debajo de eso hay otra cosa. Nos hemos salido un poco del tema del suicidio, pero hay que entender ahí qué está pasando con ese papá. Está viendo al hijo como prolongación suya. Claro. Y ese es el tema. El padre que prolonga y el hijo que también consciente, porque el psicoanálisis no busca culpabilizar a los padres, ¿eh? Esa es la mala publicidad, la mala prensa. Lo que busca es que el sujeto se haga responsable del padre, no, de lo que él hizo frente a ese padre que le tocó. Fíjese que son dos cosas diferentes. Tuve un padre violento o un padre suicida, hay casos, eso es en psiquiatría está demostrado, ¿no? Hay toda una predisposición genética y estudios muy serios. Ahorita hablamos de eso, doctor, que eso es un dato muy importante. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la pelea ideológica? Los médicos me van a disculpar, seguro me están escuchando, hay mucha base empírica, las neurociencias lo demuestran, pero el psicoanálisis se niega un poco a aceptar eso porque, fíjese, esto se puede transmitir por genes, por ADN, pero también por crianza. Entonces uno dice, ¿dónde está el peso? Claro. No, es biológico, las pruebas lo demuestran. ¿Y dónde quedan los afectos? ¿Dónde quedan los vínculos? La biología no va hasta ese punto. ¿Cómo se explica eso? Es un reduccionismo pensar que lo biológico, por ser demostrable empíricamente, lo va a explicar todo. Cientificismo le llamamos nosotros, o sea que es partir de una evidencia clínica, ¿no? Convertirle en un dogma. Y como tiene validez, es difícil refutarlo. O sea, neuroimágenes, resonancia, usted sabe, ¿no? La ciencia los ampara. En cambio, en el caso de nosotros, los pobres psicoanalistas, tenemos que evidenciarlo mediante relatos de casos clínicos, historias personales, y eso para ellos es muy subjetivo. Entonces, el peso psicológico también se ha ido diluyendo. Y el énfasis en salud mental, sobre todo, pregúntenle a los psiquiatras cuando se los invita, el peso es biológico. En fin, son temas de controversia. Sí, no, y ahora, que lo que usted me ha dicho me ha dejado como que un poco confundida porque dice que el suicidio tiene predisposición genética, entonces. Sí, la depresión también es problema de un neurotransmisor, litio. ¿Y cómo es que si nosotros tenemos un padre suicida, un hijo también va a ser suicida o va a tener... Hay un eufemismo que se dice, va a tener predisposición, pero ellos dicen predisposición, pero luego lo dicen categóricamente, es una enfermedad cerebral,
orgánica, del sistema, químico. Mire, lo que quiero que me entienda es lo siguiente. ¿Quién soy yo para refutar esa evidencia? Lo que se refuta no es la verdad de esa tesis, sino hacerlo pensar que solamente esa es la única explicación y no hay otra. Y las demás quedan como sucedáneas, secundarias, aleatorias, circunstanciales. Yo me acuerdo del psiquiatra, bueno, vaya a terapia de apoyo, como una cosa así, ¿no? Como quien se va a relajar. No tiene la relevancia que tenía, pero es un factor importante. Ni por encima ni por debajo. Coadyuvan es la palabra, ¿no? Están las dos. Creo que ese es el tema. Mire, el DSM-5, este manual de psiquiatría último, han sacado trastorno disfórico premenstrual como patología. Y lo acabo de revisar para charlar con usted hoy día. O sea, el problema de las damas antes de menstruar, el problema emocional, la inestabilidad, el cambio hormonal y todos estos desajustes emocionales. Pero ese es un proceso natural. Obvio. Pero está patologizado. Fíjese, si no me cree, revise, está tipificado en el manual de clasificación. Por tanto, ¿cuál es el negocio? Si se tipifica, se receta. Entonces, si se receta, hay fármacos. Hay gente que vende los fármacos. Entonces, esa es la crítica muy dura que ha recibido. Entonces, muchas clasificaciones, muchos trastornos son cuestionables porque algunos son parte del proceso de la condición humana. Como el caso de las damas que se sienten mal cuando no. O de repente cuando terminamos una relación y sentimos... es el pasar tristeza, el sentir ansiedad, porque creo que eso es un proceso, ¿no? Ansiedad, tristeza, que dura 1 o 2 semanas, o un poco más dependiendo de la persona, pero algunos optan por también medicarse. Y volviendo al tema del suicidio, siendo más preciso, habría que evaluar si uno piensa en algún momento en quitarse la vida, si eso puede pasar a cualquier sujeto, eso no es patológico. El tema es cuán serio, cuán decisivo, cuán planificado es la intención. Doctor, justo a eso quería llegar porque, es decir, una persona puede pasar por su mente porque dice, no aguanto más, tengo demasiadas cosas encima, no me salen las cosas como yo quiero, el año pasado perdí mi trabajo, este año empecé mal con el pie izquierdo, el 2021, y pasa por mi mente el querer suicidarme. Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Así es. Pero hay personas que de repente lo vienen planificando. De eso también quisiera hablar en el siguiente bloque, porque tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Y bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud a través de los 91.9 FM. Seguimos con Juan Carlos Contreras, que es orientador psicológico en jóvenes con conductas de riesgo. Estamos hablando del suicidio. Hablamos en el bloque anterior sobre cómo identificar cuáles son los signos de un posible suicida, cómo darnos cuenta, qué debemos de hacer. Y ahora vamos a hablar también sobre... cuando una persona tiene la idea de suicidarse y cuando lo planifica, ¿no? El suicida que de repente toma o le pasa por la cabeza suicidarse por tantos problemas que tiene, y la persona que realmente sí lo quiere hacer. Habría que diferenciar cuando alguien tiene una idea y cuando alguien hace una planificación concreta de un suicidio. No es lo mismo. En un momento de ese uno puede pensar en quitarse la vida. Eso es normal, ¿eh? Fíjese. En un momento puede pensar con una alternativa. Hasta uno se angustia o se asusta cuando pasa la idea, o es una medida radical. Ahí queda. Los otros sujetos, la población de riesgo, no es solo una idea, comienza a planificar. ¿Cómo lo haría? ¿En qué momento lo haría? ¿Cómo afectaría esto en los seres que más quiero? ¿Qué tendría que cerrar para yo hacerlo? ¿La carta a quién dirigiría? ¿Me sigue? Se da cuenta que es un acto totalmente planificado. Claro, escribir la carta, despedirse. Correcto. Ahora, usted dirá, pero hay gente que no hace eso, no todos hacen su carta. De un momento a otro lo hace. Es que hay personas, en psicoanálisis hablamos de personas histriónicas o histéricas que tienen pues una necesidad de llamar la atención y utilizan este recurso del suicidio o el jugar con la muerte, y ahí un poco se les va la mano.
y lo que era probablemente, por decir palabras, sería llamar la atención, termina siendo un suicidio consumado. La planificación también pasa, sobre todo, por los seres que más quieren. Mire, vi un reportaje en España de un sujeto que se quiso matar y cuenta el testimonio y se fue a la playa a ahogarse. Él dijo, bueno, pero me tengo que despedir. Y llamó a su hermana. Pero no le dijo, oye, me voy a matar. Le dijo, y hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preguntando por ella. Y la hermana pescó rápidamente, a este le pasa algo. Y le dice, ¿dónde estás? Aquí, espérame. Y el sujeto dice, aquí me tiene. La hermana se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Porque se estaba despidiendo. Pero la despedida no era pues una despedida explícita. Pero este nunca me llama para preguntarme qué le pasa a esta hora de la mañana, por qué pregunta por cosas, y cómo está el sobrino. Entonces, era una llamada rara. Frente a eso, dos cosas, fíjese. La negación, no pasa nada, o dijo no, inmediatamente. Él cuenta que eso fue lo que le salvó la vida. Otra mujer, que es durísimo, habla de su pequeña hija que se suicida porque le hacían acoso escolar, el famoso bullying. Cerca de 2 años. Mucho, ¿no? Es frecuente. Mire, en niños, que no es mi tema, pero algo le puedo comentar, ¿cuáles son los factores que desencadenan? No la causa, el bullying, el abuso sexual, el maltrato, ¿sí? Y los temas de familia, por supuesto, con los padres. Y el bullying ocupa un lugar privilegiado. Esta mamá española decía que su hija se suicidó. ¿Y cómo se dio cuenta, señora? Porque era muy ordenada, era muy puntual y no llegó a almorzar. Después dijeron que no había llegado al colegio, ella nunca falta al colegio. Se lanzó, se quitó la ropa, dice la mamá, se desnudó, dejó todas sus cosas en una mochila y se lanzó. Le fastidiaban por su aspecto físico, porque la niña era estrabismo, tenía una ligera ¿no? Era, sí, pues una dificultad visual, no era grave, pero así es, pero por supuesto esta mujer está golpeada por eso, el dolor, ¿no? De perder una hija. ¿Por qué te cuento esto? Porque ella se da cuenta que algo pasa con la hija. Y acá quiero hablar del tema que no hemos conversado, es el después. ¿Qué pasa después del suicidio? ¿Cómo queda la familia? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo queda el esposo, la pareja, el papá, la mamá? Una culpa inmensa. Y también el tema del silencio. Que creo son dos efectos que estas personas comentan. La culpa porque se buscan responsables. Entre echarse la culpa, ¿no? O culparse o buscar un culpable. El colegio, con justa razón, las amigas que maltrataban a la hija, el sistema escolar, la tutora. Yo no estoy eximiendo de responsabilidad, pero lo que voy es que fueron factores, pero fue una decisión radical. Lo segundo, y esto es interesante, es el silencio. Y creo que este es un tema que debemos conversarlo bien. Mire, mucha gente frente al dolor, como usted me estaba comentando, asunto terminado, no quieren hablar del tema. Pero otro grupo de personas sí, solamente están esperando la oportunidad. Esta mujer que perdió la hija, por supuesto, profundamente adolorida, fue a un tratamiento y él dio cuenta que el psicólogo le dijo, déjenla llorar, déjenla sufrir. Y ella cuando escuchó eso le pareció un poco raro, ¿no? El consuelo, el apoyo. No, déjela. Es un proceso natural. Es saludable dejar que el proceso del dolor siga su curso. No sé si lo hemos conversado antes, creo que sí. Y el tema es que humanamente pensamos que el dolor, por el solo hecho de tenerlo, va a devastar. No, el dolor que no se habla devasta. Claro, usted me va a hacer la pregunta inteligente, ¿y qué de las personas que no quieren hablar del dolor? Es que ocurre, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, es bueno hablar, llora si te sientes mal, llora si algo te duele, si has perdido a alguien, llora, pero hay personas que no les gusta llorar y tampoco les gusta hablar de lo que pasa en su vida o en lo que les incomoda o les duele, les lastima. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Hay que ser criterio amplio. Mire,
hablar del dolor no significa que solamente se comuniquen verbalmente. Una paciente me contaba que tenía las fotografías de las personas, solo las miraba y acompañaba a esa persona mirando las fotos. O ponía la música de la persona que ya no estaba. ¿Me sigue? O sea, hablar del dolor no significa textualmente, literalmente hablar. Es cualquier recurso simbólico que dé cuenta que esa persona ya no está. Entonces creo que eso es importante. A veces pensamos que esta persona que no quiere hablar del dolor no quiere hablar verbalmente, tal vez. Pero hay medios visuales, otros recursos por los cuales uno tendría el profesional. No todos nos comunicamos de la misma manera, así es, ¿no? Así es. Y tenemos que estar pendientes para que ese dolor pueda tramitarse. Mire, quisiera hacer énfasis en algo importante. La gente cree que hablar es desahogarse. Es verdad, es cierto. Pero hablar significa darle un nuevo significado. Y eso quiero ser claro. Con un ejemplo hay un analista que se llama Juan David Ignacio, tiene un libro que se llama El libro del dolor. Él cuenta de una paciente de 38 años en París, es un argentino que trabaja en París, una mujer mayor que quiere tener hijos y tiene su bebé. La mujer es la más feliz del mundo. Y la analista también, porque era un poco testigo de los tratamientos de fertilidad. A los 3 días el bebé muere. Y se lo comunica al analista y él no sabe qué hacer. Tanto tiempo dedicado, devastada en el dolor. Él cuenta que la compañía era presencia física. No era hablarle, era estar con alguien en presencia física. Yo sé que si lo digo, usted dice, ¿pero eso ayuda? Sí. En algunas personas, porque hay ¿no? gente que no quiere que le hables, solo quiere que lo acompañes. Lo abraces o simplemente estés a su costado y Estaba listo. hecho en el diván. Pasan cerca de 8 meses y hay algo que a esta mujer, ahí viene la parte que le digo, ¿no? Esta parte singular del dolor. Que lo que más le dolía era que la gente decía, pero tengo otro hijo, el tratamiento es efectivo, adopta un niño. Y a veces se dio cuenta que el hecho de reemplazarlo era lo que a ella también lo ofuscaba mucho. O sea, que la parte de afuera, la gente que la rodea, ve que la opción, o le dan la solución más fácil, pero no ven o no se ponen en su lugar de haber tenido una pérdida. Claro, y la sugerencia de sustituirlo por otra persona, También así duele. sea otro hijo, para esta mujer no era factible. Y di cuenta, después de 8 meses, el analista Juan David Ignacio le dice, oiga, pero ¿por qué no pensar que ese nuevo hijo sea el hermano? Oiga, le estoy diciendo algo bien obvio, ¿no? Pero para él le pareció una salida. Claro, si es el hermano, no está reemplazando a nadie. Claro. Y eso fue lo que atenuó la pérdida y la depresión. Porque esta mujer se quería ir con el bebé, ¿eh? Tanto era el dolor que ya su vida no tenía sentido, hablando de suicidio. No era explícito, por supuesto, la intención, pero era el riesgo. O sea, ¿para qué? Fíjese, eso es lo que la gente debe entender, ¿no? Tratar de capturar cuál es lo más propio de una persona, la razón personal de por qué sufre. No verlo como yo, sino verlo como lo ve la persona que me cuenta lo que está Correcto. ocurriendo, ¿no? Y eso El no es problema que fácil. tiene. No todas las personas tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ser empático, también tomar sus palabras en serio. Cuando la familia que está frente a un fallecido por suicidio, cuentan en España, es una entrevista que se hace a los parientes que han quedado después. Interesante. Ellos dicen 2 cosas que valoran mucho, ¿no? No hay que estigmatizar al suicida. Porque ¿quién habla de si alguien tiene un hijo o un papá que se ha suicidado? No, dile que se murió de un infarto. De esa vergüenza. Entonces, claro, la política del silencio. Se tiene que hablar del fallecido. Pero eso se debe dar con el consentimiento de los de los familiares y con lo que se trabajó, ¿sí? En un tratamiento y ya tiene la disposición de hablar de él. En esta Navidad, Él nos acompaña desde arriba. ¿Me entiende? O sea, es la forma de tramitar de forma inteligente la muerte de alguien. O sea, no se puede negar esa realidad. Creo que lo que hace más daño es el silencio. Pero ¿sabe qué? Le quiero hacer un paréntesis porque tampoco hay que hacer la promoción de hablar. En Italia se dio el caso, Jacqueline Miller cuenta, y no tiene que ver con el suicidio, pero mire, lo cuenta en un texto, es un centro italiano para trabajar con menores de edad. Y las monjitas tenían una frase, hablar hace bien, y hay que hacerles hablar a los niños. Y hacen eso con alguien que tenía problemas. Y fíjese, ahí no fue adecuado,
porque esta pequeña niña de 8 o 12 años, no me acuerdo bien, lo que fue hacerle hablar le desencadenó una psicosis, una locura. Tal vez no era el momento para que hable. ¿Por qué le cuento esto? Porque no se puede pensar de una norma única. Y lo que puede ser buenísimo para usted, para el otro no. Puede ser veneno para mí. Hablar, hace bien, sí, a mucha gente, pero no a todos. Callar, silenciarse. Igual cuando tenemos un ser que ha fallecido, ¿no? No todos lloran, no todos los familiares lloran, no todos los familiares lo toman de la misma manera. Sí. Tengo la autorización de este paciente que le dije, oye, te voy a contar algo, si me permite. Me dijo, ya, no hay problema, doctor, cuéntelo, no hay problema. Él falleció, su papá tuvo que hacer un viaje y tuvo un acto simbólico, una carta que le había escrito, lo depositó en la tumba, habló con él, hicieron las paces y se regresó. Pero para que él haga eso, ha tenido que pasar todo un proceso. Ahora puede hablar de él. ¿Con tristeza? No. ¿Por qué? Porque fíjese, es una buena pregunta. El dolor que se tramita, el dolor que se trabaja, es distinto el significado de cuando ocurrió y ahora cómo yo lo asumo. ¿Cómo le explico esto en palabras sencillas? Este paciente tenía problemas muy serios con este hombre, con este padre que lo abandonó de muy chiquito, en fin, grandes rencores. Pero ahora decía, bueno, no se trató, me encantó la frase que dijo, no es que me abandonó, era difícil ser padre. Era difícil ser padre. ¿Se da cuenta? Entre me abandonó y le era difícil padre, cambió totalmente. Cambió el significado de la experiencia. Claro. No es la misma. Y eso... Entonces ahí se ve que ya lo había perdonado. Pero mire, el perdón llega a partir del significado nuevo que le adjudica a esta pérdida. No a la obligación de perdonarlo por razones morales, religiosas, éticas, profesionales inclusive. Y no porque se lo dije, simplemente hicimos las paces. Esta Navidad hablé con él. Qué bueno, ¿no? Quiero de la forma correcta, pienso yo, de tramitar, trabajar el dolor. Ver todos los recursos simbólicos para que no se deje hablar de él en sus distintas formas. Del fallecido, sea por suicidio, sea por una muerte natural, ¿no? Natural. Bien, ahora ya falta unos minutos para cerrar el programa, Juan Carlos, pero quisiera que nos des los últimos alcances sobre el suicidio de las personas que de repente nos escuchan y quizás tenemos alguna persona, algún familiar cercano que tiene depresión o ha intentado, como te lo comenté en el corte, suicidarse y no logró su objetivo. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos estar alerta? ¿Qué debemos tener en cuenta ahora? Bien, factores de riesgo. Si es adolescente y joven, hay que poner la mira. Si hay una disminución del rendimiento académico, hay un retraimiento social, hay que poner la mira. Si hay un cambio drástico de los gustos y las preferencias, hay que poner la mira. Si hay indicios o signos de atenuadas despedidas o sondeos de cómo haría la familia en su ausencia, hay que estar pendiente. En el caso de mis colegas, los psiquiatras y los profesionales, tenían que echarle ojo a 3 grandes cuadros clínicos. El trastorno límite de personalidad, el borderline, es una personalidad patológica que tiene una tendencia al suicidio. En la depresión mayor también existe. Entonces estos cuadros clínicos también son de riesgo. Si uno está haciendo una evaluación y encuentra esta patología, inmediatamente hay que hacer un descarte de intención suicida. Eso es para los profesionales y estos son para los papás, las mamás y la familia. Creo yo que eso sería una buena forma de estar pendiente, ¿no? Claro, y evitar una tragedia. Eso, ¿no? Una tragedia. Ahora, algo que se me pasaba y era lo que quería preguntarte era sobre los niños, porque también ocurre, no lo he visto con mucha frecuencia, pero hay niños que también optan por suicidarse. Mira, no es mi área de experticia, pero lo que sí puedo decirte son 2 cosas. Los niños irritables, los niños que tienen déficit de atención, los niños que tienen cambios bruscos de carácter, hay que tener cuidado. Porque se puede hablar de una depresión infantil con signos y síntomas de ese tipo. Y el suicidio en niños también es atípico, o sea, es infrecuente. Habría que pensar bien ahí si requiere una intervención temprana. ¿Pasa eso? Sí, sí. No es lo frecuente, pero ocurre.
Lo que pasa es que eso está más en el campo de la psiquiatría. Los psiquiatras son los que más empapados están en ese tema. En los hospitales psiquiátricos, en las emergencias, se llegan. A nosotros nos llegan en consultorio después, derivados por los psiquiatras, dicen, ya, mire, el señor ha hecho 2 intentos suicida, pero quien ve el caso agudo de un hospital, por lo general es el psicólogo que está en planta y el médico psiquiatra. Y ustedes ya ven... Vemos el tema del tratamiento, el post. El post. Todo ese proceso, ¿no?, de reinsertarlo nuevamente en la vida, y en psicoanálisis tratar de ubicar, ¿no?, cuál es el tema, cuál es el dolor. Un posible suicida y de repente recibe el tratamiento correspondiente, ¿hay posibilidad que vuelva a intentar quitarse la vida? Sí. Le cuento para terminar, hay un gran psicoanalista que yo tengo admiración, se llama Jacques Lacan. Lacan tenía una cantidad alta de pacientes en análisis que se habían suicidado. Y mucha gente pensaba que era un irresponsable, como ha podido, o un mal analista. Claro. En su legajo profesional, ¿cuántos pacientes? Nadie quiere tener en su currículo, pues, pacientes fallecidos, no es una buena publicidad. Cuenta la anécdota, Pierre Rey lo cuenta en un libro, se llama Una temporada con Lacan, que él estaba, pues, cortejando a una paciente y le pregunta, ¿y usted por qué va? Porque me lancé del 8º piso. Ah, miren. ¿Y qué pasó? Bueno, quien recibió el golpe fue el bebé que llevaba en brazos. Ese tipo de paciente había Lacan. Entendimos ahora que mientras muchos analistas evitamos los pacientes suicidas para no manchar nuestro legajo, él los recibía. Pero eso no era garantía que no optara por esa decisión, porque finalmente es una decisión. Claro. Como le íbamos comentando, si es algo planificado, decidido, pensado, lo van a hacer. Lo van a hacer. El tema es atacar la razón de esta intención, no convencerlo de dejar de matarse. Correcto. Creo que por ahí es el trabajo de los analistas y mis colegas. Juan Carlos, ha sido un gusto nuevamente tenerte acá con nosotros. Te voy a pedir que nos digas dónde te podemos ubicar de repente para una consulta. Mira, tengo mi canal de YouTube que se llama Psicoanálisis con Contreras y mi teléfono en mi consultorio privado es el 943-75-49-75. Perfecto, 943-75-49-75 para poder ubicar a Juan Carlos Contreras, que es orientador psicológico en jóvenes con conductas de riesgo. Hemos llegado al final del programa. Mañana nos reencontramos a partir de las 4 de la tarde aquí en PBO Salud a través de los 91.9 FM. No se despeguen de nuestra programación porque en minutos empieza Campeonísimo. Chao, chao. Listo.